Huesos, fontanelas y suturas. Primero, ¿qué son las fontanelas? Bueno, pues las fontanelas van a ser los espacios entre los huesos del cráneo de un bebé, donde más adelante estos van a desaparecer para conformar las suturas. Y pues bueno, las fontanelas van a ser protegidas por membranas fuertes y estas van a proteger al encéfalo. Pero bueno, como dato clínico, cuando una fontanela está abultada significa que hay un aumento de la presión intracraneal, y cuando está hundida significa que hay una deshidratación. Primero, la fontanela anterior o brecma, que es esta. Tiene forma de rombo y pues también se denomina punto blando. Es la unión donde se encuentran los huesos parietales y frontales. Esta fontanela permanece blanda hasta alrededor de los 18 meses o a los 2 años de edad. Después, la fontanela posterior tiene forma triangular y es la unión de los huesos parietales y el hueso occipital, y esta va a ser la primera que se va a cerrar. A continuación, la fontanela esfenoidal, que va a estar limitada por el hueso frontal, parietal, temporal, y era la mayor de las esfenoides y va a cerrar a los 6 meses. Y por último, la mastoidea. Esta va a tener la unión de parietal, temporal y occipital. Lo primero que vamos a hablar son de las suturas. Las suturas ayudan a unir los huesos del cráneo. Si recordamos, cuando nacemos, estos huesos del cráneo están separados para que el parto no sea tan traumático para la madre. Sin embargo, cuando se llega a una maduración, estos huesos se tienen que unir para que puedan ejercer su principal función, que es la de protección de nuestro encéfalo. De la primera sutura de la que vamos a hablar es la sutura coronal. Esta sutura es la unión del hueso frontal y los dos huesos parietales. Si vemos de una vista superior se aprecia mejor cómo une el hueso frontal con los dos huesos parietales, que es esta que encontramos aquí. La siguiente sutura es la sutura sagital. La sutura sagital une a los dos huesos parietales y además forma la línea media en el plano sagital de nuestro cuerpo. La siguiente sutura es la sutura lamboidea. Esta sutura va a unir a los dos huesos parietales con el hueso occipital, que es esta que observamos aquí. La siguiente sutura es la sutura escamosa. La sutura escamosa va a unir al hueso temporal con el hueso parietal. Esta también recibe el nombre de temporoparietal, que es esta de aquí. Vamos a tener dos suturas escamosas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. La última sutura es la sutura metópica. Esta sutura es la unión de las dos mitades del hueso frontal. Recordemos que el hueso frontal cuando nacemos está dividido en dos. Entonces, esta sutura es la que va a ayudar a que se forme un solo hueso frontal compacto, pudiendo así ejercer su función de la protección de nuestro cerebro. Bien, el hueso frontal va a ser un hueso único, de tamaño mediano y simétrico. Lo más relevante de este hueso es que contribuye en la unión del esqueleto del neurocráneo con el esqueleto del viscerocráneo. Tiene dos caras y tres bordes. Aquí podemos ver la cara externa, en una vista anterior se observa mejor, y es decir que encontramos la parte exocraneal. Tenemos las eminencias frontales, la cara temporal, los arcos superciliares, el borde supraorbitario, la porción nasal y la gabela, recordando que la gabela es el punto medio entre las dos cejas. En una vista posterior se puede ver la cara interna, es decir, la parte endocraneal, que a partir de la línea media podemos encontrar hacia abajo el surco del seno sagital superior, que es este de aquí,
un poquito hacia abajo y más delgado la cresta frontal y el foramen ciego, que es este puntito de aquí. También por abajo y un poquito hacia atrás del foramen ciego podemos encontrar la espina nasal y la escotadura etmoidal. También podemos ver en la parte inferior se observa la porción orbitonasal. Como su nombre lo dice, tiene la porción nasal y la porción orbitaria. Dentro de la porción nasal podemos encontrar la espina nasal y la escotadura etmoidal, que tiene más o menos una forma de U. Y en la porción orbitaria podemos ver que estas cavidades son lisas, son como triangulares y con base anterior. Como había mencionado, son amplias y sobre todo son cóncavas. Hablando de los bordes, podemos encontrar aquí el borde parietal, que como vemos es semicircular y se va a articular con el borde frontal de los huesos parietales. También podemos ver hacia los laterales el borde esfenoidal, que como podemos ver es delgado y se articula a cada lado con las alas menores del esfenoides. Y por último, tenemos el borde orbitonasal, que es este de aquí. Este borde, de lo más relevante que tiene, son las apófisis cigomáticas, que recordemos que este hueso también se articula con el cigomático, y estas son las apófisis cigomáticas. El hueso parietal es un hueso que está situado por detrás del hueso frontal, por encima del hueso temporal y por delante del hueso occipital. Este hueso va a ocupar la porción laterosuperior de la calvaria. El hueso parietal va a presentar dos caras, la cara externa y la cara interna. La cara externa va a ser exocranial y convexa. Va a presentar la eminencia parietal en la parte media y por debajo va a presentar dos líneas curvas cóncavas hacia abajo, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. La cara interna va a ser intercraneal y va a ser en relación a los lóbulos parietales. Va a presentar la fosa parietal, que está aquí, que va a corresponder a la eminencia parietal de la cara externa. Va a tener una serie de surcos arteriales. En ellos destaca el surco del seno sigmoideo, que aquí está. Y va a también tener una fosita, un foramen parietal, que va a estar por aquí. Este hueso va a presentar 4 bordes y 4 ángulos. Por aquí vamos a tener el borde sagital, por acá vamos a tener el borde frontal, el borde occipital y el borde escamoso. De igual manera va a tener 4 ángulos. Va a estar el ángulo mastoideo, el ángulo esfenoidal, el ángulo frontal y el ángulo occipital. El hueso occipital corresponde a la parte posterior del cráneo. Se va a desarrollar alrededor del foramen magno en 3 porciones. Va a tener una porción posterior inferior y una anterior inferior. La posterior inferior, por delante del foramen magno, va a poseer la porción basilar. En esta va a poseer el tubérculo faríngeo para inserciones musculares. Detrás del foramen magno va a poseer la escama occipital, la cresta occipital externa y la protuberancia occipital. A los laterales del foramen magno va a poseer los cóndilos occipitales y estos van a servir para articularse con la primera cervical. La cara anterosuperior del hueso occipital va a ser intracraneal y cóncava.
En ella vamos a poder encontrar lo que es el clivus. El clivus es un canal que va a alojar la parte superior del bulbo raquídeo y a la protuberancia o puente. A ambos lados del clivus vamos a encontrar el surco del seno petroso inferior, que es este de aquí. Además, la espina del occipital, que es todo esto, va a estar dividida en 4 fosas, 2 superiores que va a alojar a los polos occipitales de nuestro cerebro y 2 inferiores que va a alojar a los hemisferios cerebelosos. Estas fosas están separadas por la eminencia cruceiforme y en su centro se va a encontrar lo que es la protuberancia occipital interna. La rama horizontal es el surco del seno transverso y la rama vertical en su parte superior es el surco del seno sagital superior y en la parte inferior es la cresta occipital interna. Además, a cada lado del foramen magno vamos a encontrar el tubérculo yugular y debajo de este vamos a encontrar lo que es el conducto del hipogloso y en sentido posterolateral vamos a encontrar el surco del seno sigmoideo, que son estos que tenemos aquí. Y este surco va a presentar lo que es la apófisis yugular, que es este piquito de acá arriba. El hueso temporal es un hueso par situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Este contiene al órgano vestibulo-coclear. En el feto y en el recién nacido, este está dividido en 3 porciones, en la porción escamosa, la timpánica y la petrosa. En el adulto, estas ya están soldadas y conforman un hueso único. Este hueso está constituido por tejido óseo resistente y compacto. La porción escamosa y la timpánica son las más delgadas. El hueso temporal contiene 3 partes superficiales: la apófisis mastoides, el arco cigomático y el conducto auditivo externo. La apófisis mastoides sirve para inserciones musculares. El arco cigomático va a marcar el límite entre las regiones temporal y la masseterina. El hueso temporal tiene 2 caras, la cara exocraneal y la endocraneal. La primera está constituida por 2 caras en ángulo recto, la cara lateral y la cara inferior. Ambas van a constituir la cara exocraneal de la base del cráneo. La cara lateral conforma la parte lateral de la cabeza y esta está dividida en 3 porciones: la posterior, en la cual se encuentra la apófisis mastoides; la media, la cual está en torno al conducto auditivo externo; y la cara anterior, en la cual se encuentra la escama y la apófisis cigomática. Apófisis mastoides es una pirámide ósea que se articula por detrás y por arriba con el hueso occipital. Esta tiene 2 partes, la posterior y la anterior. La parte posterior tiene rugosidades para inserciones musculares y el foramen mastoideo para la vena emisaria mastoidea. La porción anterior está separada de la posterior por la sutura petroescamosa externa. El conducto auditivo externo está constituido en el hueso seco por 2 partes: la inferior, la cual va a estar excavada en la porción timpánica y va a representar las 3/4 partes del canal, y la parte superior, que está excavada en la parte inferior de la porción escamosa. Estas van a formar un conducto completo, dirigido medialmente y hacia adelante, en cuyo fondo se va a dibujar el surco timpánico, donde se va a insertar la membrana timpánica. Porción escamosa del temporal y la apófisis cigomática. Estas van a ocupar la parte anterior de la cara.
externa del temporal. Por arriba, su borde superior, redondeado y convexo, lo va a unir al parietal y al ala mayor del esfenoides. Esta va a presentar una inserción al músculo temporal. Por abajo, y luego de haber coronado el conducto auditivo externo, va a dar origen a lo que es la apófisis cigomática. Esta va a estar limitada por delante por el tubérculo articular y por atrás por el tubérculo cigomático posterior. La apófisis cigomática por delante se articula con el hueso cigomático. Estos, en conjunto, van a formar un puente óseo, el arco cigomático. Este se va a extender desde el hueso temporal hasta el esqueleto facial. El arco es superficial pero prominente. En su parte inferior va a dar inserción al músculo macetero. Y por arriba va a recibir a la gruesa fascia del temporal. La cara inferior del hueso temporal se puede dividir en tres porciones. La porción petrosa, en donde se encuentra el peñasco, la porción timpánica, donde se encuentra el hueso timpánico, y la porción escamosa. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es la porción petrosa. Dice que en la porción petrosa se va a encontrar lo que es la incisura mastoidea y el surco de la arteria occipital. Y dice que más adelante va a emerger lo que es la apófisis estiloides, que se va a dirigir en forma oblicua hacia abajo y hacia adelante. Por detrás de la base de la apófisis estiloides se va a abrir lo que es el foramen estilomastoideo, que es donde va a estar emergiendo el nervio facial de lo que es la porción petrosa. Y por delante se va a observar el orificio externo del conducto carotidio. Y bueno, en la porción timpánica dice que va a ser una superficie regular que va a constituir la pared inferior del conducto auditivo externo. Y dice que la apófisis vaginal de la apófisis estiloides le va a dar forma a una vaina de la apófisis por delante de su base. Y por último, la porción escamosa dice que va a presentar lo que es la fosa mandibular para lo que es la articulación temporomandibular. Y dice que está separada por la porción timpánica, por lo que es la fisura petrotimpánica, y que va a emerger el nervio de la cuerda del tímpano. Y en la cara inferior del hueso temporal, la porción escamosa, la timpánica y la petrosa se van a encontrar en contacto. Y bueno, las intracraneales dice que van a estar constituidas por lo que es la porción escamosa y la porción petrosa. La porción escamosa dice que va a estar ligeramente cóncava y su superficie corresponde al lóbulo temporal del cerebro. Se encuentra reforzada por la dura madre, que se va a apreciar lo que son los surcos de la arteria meningia media. Y en la porción petrosa dice que va a ser separada de la porción escamosa por la fisura petroescamosa. Y dice que va a tener una cara anterior, una cara posterior, un vértice y un borde. En la cara anterior se va a encontrar lo que va a ser el techo del tímpano y la eminencia arcuata y el hiato del conducto para lo que es el nervio petroso menor. En la cara posterior se va a observar lo que es el orificio auditivo interno. En el vértice dice que va a estar en contacto con el esfenoides y se va a observar el orificio interno de lo que es el conducto carotidio. Y en el borde dice que va a separar a las dos caras precedentes y a la fosa craneal media de lo que es la fosa craneal posterior.